Muy buenas tardes, profesora. Hoy día vamos a hablarle sobre el impuesto al carbono en la Unión Europea y su impacto en las relaciones comerciales con América Latina. Esto corresponde a la tarea académica número 4. Integrantes Vargas Torres Génesis y Prudencio Calderón Gretel. Empecemos con el caso aplicativo que se ha dejado en la sesión. Eh, el contexto es el siguiente. La Unión Europea ha implementado un mecanismo de ajuste fronterizo por carbono, es el CBAM, un impuesto que grava las importaciones de productos con alta huella de carbono, incluye el acero, aluminio, cemento, fertilizantes y electricidad. Este tiene el objetivo de evitar la fuga de carbono y promover la producción limpia. La situación es la siguiente. Brasil y Chile, el cual son los dos países principales exportadores de acero y celulosa a la Unión Europea, se enfrentan con un dilema: adaptar unos procesos productivos a estándares bajos en emisiones con altos bajos de conversión tecnológica o enfrentar una pérdida en la competitividad en el mercado europeo. Por consiguiente, vamos a seguir tratando sobre temas. Primero, sobre el análisis de actores e intereses. Principalmente la Unión Europea lidera este proceso con el interés de evitar la fuga de carbono, ¿verdad? Y garantizar que los productos importados paguen el precio módico equivalente a la producción interna bajo el estándar de la Unión Europea en la ETC. Con el CBAM, la Unión Europea busca la coherencia en su política climática, asegurando su competencia equitativa y reforzando su rol como líder. Brasil, por otra parte, como gran exportador de productos intensivos en carbono, tiene el interés de proteger su competitividad de su industria y evitar que el CBAM funcione como una barrera encubierta. Reclama que la medida ignore sus propios avances climáticos y pueda penalizarlo por diferencias en metodologías de medición. Además, Chile, aunque menos expuesto en volumen, también busca evitar costos que reduzcan su competitividad en exportaciones como aluminio o fertilizantes. Además, quiere que se le reconozcan sus avances en energías renovables y que el CBAM no distorsione sus oportunidades de diversificación. Por otra parte, la OMC tiene como interés principal garantizar que la CBAM no viole las reglas de comercio internacional, o sea, esta busca mitigar y evitar cualquier tipo de discriminación, restricción injustificada o inclusive conflictos que se pueden desarrollar en este tipo de implementación. Ahora sigamos con los impactos de las relaciones internacionales. Principalmente hay un impacto diplomático. El CBAM, al ser una medida unilateral con efectos extraterritoriales, genera tensiones entre estos países y la percepción del colonialismo verde entre los países latinoamericanos. O sea, la necesidad de que se puedan implementar procesos verdes, como el cual se viene manejando este tipo de definición. Además, esto erosiona la confianza y dificulta avanzar en acuerdos claves como el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, donde los países exigen garantías frente a los costos de los impuestos. Por otra parte, tenemos el impacto comercial. El CBAM actúa como una barrera no arancelaria, encareciendo exportaciones latinoamericanas de productos como el acero, el aluminio o el cemento. Esto reduce como tal su competitividad frente a Europa. Aunque genera tensión económica, obliga a las industrias de la región a medir sus emisiones e invertir en tecnologías más limpias, que es lo que se pide. Como tal forma, si existe la posibilidad de que el CBAM termine en un litigio ante la OMC, especialmente si se considera una violación del principio de no discriminación del GATT. Por otra parte, tenemos el impacto de la cooperación. El CBAM evidencia la necesidad de una mayor cooperación financiera y técnica entre la Unión Europea y América Latina y de tal forma evita percepciones de injusticia para apoyar adaptación de tecnología, trazabilidad de emisiones y medición armonizada. Además, el CBAM incentiva a los países a implementar sus propios precios al carbono, ya que estos pueden desconectarse del impuesto europeo. Seguimos. Bueno, ahora continuando con lo que vendría a ser el punto 3, que es la sostenibilidad versus el desarrollo económico en el análisis de conflicto, tenemos que el mecanismo de ajuste fronterizo por carbono, el CBAM, de la Unión Europea, ha generado una tensión estructural significativa entre la urgencia de la sostenibilidad ambiental global y el derecho al desarrollo económico de las naciones emergentes. La Unión Europea define esa medida como esencial para evitar lo que vendría a ser la fuga de carbono y así establecer un campo de juego nivelado, también llamado como level playing field, para sus productos y los importados. Sin embargo, hay países como Brasil y Chile que lo perciben como un proteccionismo verde y una barrera comercial encubierta, pues temen que socave su competitividad y reduzca sus exportaciones. Sin mecanismos compensatorios, el impacto real de la CBAM es la transferencia de la carga de la decarbonización hacia el sur global, exacerbando desigualdades de criterio. Siguiente, por favor. La anterior. Ok.
Para conciliar estos intereses, se propone una estrategia de negociación multilateral basada en la transacción justa, lo que vendría a ser esos tres pilares. Primero, un mecanismo de reciclaje de ingresos, también llamado Revenue Recycle, que devuelva los fondos recaudados por las CBAM a los países de origen para ser así reinvertidos en proyectos de descarbonización, transformando la medida en un instrumento financiero climático. Ahí mostramos una pequeña imagen sobre cómo sería ese tipo de mecanismo, que básicamente se basa, como ya lo dije, en recaudar fondos para darse a los países de origen para que sean reinvertidos en proyectos de descarbonización y así todos de una u otra forma puedan estar contentos. Segundo, está lo que vendría a ser la certificación de matrices energéticas limpias, que obliga a la Unión Europea a aceptar certificados específicos de energía renovable de las plantas exportadoras, para así evitar penalizaciones penalizaciones por valores predeterminados globales. Finalmente está la transferencia tecnológica y gradualidad condicional, que implicaría esto un periodo de implementación más lento, un slow term, para sectores estratégicos, a cambio de compromisos de reducción de emisiones y facilitando así el acceso tecnológico europeo para la producción de hidrógeno verde, alineándose con el artículo 10 del Acuerdo de París. Siguiente. Bueno, como punto número 4 nos pidieron propuestas de solución y negociación. Para conciliar los intereses de la Unión Europea con los países latinoamericanos, se propone una estrategia de negociación basada en las cooperaciones multilaterales y la transacción justa, estructurada también en tres pilares fundamentales. El primero sería el mecanismo de reciclaje de ingresos. Como ya lo nombré, es la propuesta central en que los ingresos recaudados por el CBAM sobre productos de Brasil y Chile no ingresen al presupuesto general de la Unión Europea. En su lugar, estos fondos deberían ser devueltos a los países de origen con la condición vinculante de ser reinvertidos en la tecnología de descarbonización. Según la UNCTAD, en 2021, el uso de los ingresos del impuesto fronterizo para financiar tecnologías verdes en los países en desarrollo transformaría la medida de una barrera comercial a un instrumento legítimo de financiamiento climático internacional. Siguiente. B. Estarían siendo las certificaciones de matrices energéticas limpias. Brasil y Chile poseen ventajas comparativas en energías renovables, la hidroeléctrica y solar, respectivamente, que deben ser reconocidas formalmente. La negociación debe estar estable, que la Unión Europea acepte certificados de origen de energía renovable específicos de cada planta, evitando así el uso de valores predeterminados de la industria global, que suelen ser más altos y también penalizan injustamente a los exportadores limpios. Esto incentiva el uso de la infraestructura renovable existente en la región. Siguiente, por favor. Y como último punto sería la transferencia tecnológica y gradualidad condicional. Debe de negociar un periodo de implementación gradual diferenciado. Como se dice, es un periodo lento, pero sería para sectores estratégicos, condicionando el compromiso a la reducción de emisiones. Esto debe ir acompañado de acuerdos de transferencia tecnológica, facilitando el acceso a maquinaria europea para la producción de hidrógeno verde o acero bajo en carbono. Ese enfoque se alinea con el artículo 10 ya mencionado del Acuerdo de París, y enfatiza la importancia de la transferencia de tecnologías para así mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Ahí mostramos una imagen sobre lo que vendría a ser el Acuerdo de París, que busca en sí hacer de ello un poco más limpio y pues poder no tener ese pequeño conflicto y todos puedan hacer sus trabajos pues bien y obviamente también no contaminando el medio ambiente. Y bueno, eso